Oiga, lo digo de pitorreo de viernes y no. Por favor, que revisen si anda crudo Felipe Calderón, el comandante Borolas, que seguramente se tuvo que haber echado unos tragos para pasar su amarga realidad. Ayer en conferencia de prensa el ministro Arturo Saldívar lo desnudó, lo dejó como lo que es, un personaje que miente, un personaje un personaje que no tiene madre. En su momento Arturo Saldívar, el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que había sido presionado en tiempos de Calderón para ciertas decisiones. Y luego salió Calderón en redes sociales. ¿Yo que soy puro, que voy a las misas todos los domingos, me confieso con el padrecito, yo que todas las noches rezo? Sí, usted, además de mentiroso, desgraciado. Usted estuvo en contra de México presionando a ministros para que tomaran decisiones en contra de los intereses del pueblo. Ayer en conferencia de prensa el ministro Arturo Saldívar se refirió precisamente a esta situación. Por mi parte, esto lo he dicho en distintas entrevistas, no fue la primera vez que lo dije el martes. Hace unos meses incluso en el programa de Leo Zuckerman lo afirmé, pero aquí lo curioso es que Leo Zuckerman inicia la pregunta diciendo: ¿es público que hubo presiones del gobierno de Felipe Calderón? Él dice, es público que hubo presiones, o sea que todo mundo sabe que hubo presiones. Y yo obviamente pues dije que sí existieron las presiones. Entonces, no es nada nuevo, no es que de repente me acordé de algo que no me había acordado, es algo que está en las pláticas de café, en la prensa y en mis entrevistas desde hace años. Y la primera vez que lo dije, por cierto, todavía era presidente Felipe Calderón. No voy a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados, porque creo que no viene al caso. Voy simplemente a apelar a lo que fue público y es público para todos. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC. El hinchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. Simplemente con lo público habría suficiente prueba para demostrar que hubo presiones indebidas. Simplemente con lo que ayer se dijo, habría pruebas para demostrar que hubo presiones indebidas. Con eso me quedo. No voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una sencilla razón, porque yo tengo una responsabilidad de Estado. Soy presidente de un poder del Estado y estoy comprometido con la renovación, con la modernización, con la transformación del Poder Judicial de la Federación. Esa es mi prioridad, a eso están entregadas todas mis energías y no voy a perder tiempo con polémicas de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Pero se dice también, ¿por qué no denunció en su momento? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Sí lo dije, ahí están las pruebas de que esto se supo prácticamente desde que estaba discutiéndose el proyecto. Pero ¿por qué no salí como ahora a una conferencia a expresar estas presiones? Por una ética de la responsabilidad, porque yo sabía que si yo salía a manifestar y a comentar este tipo de cuestiones iba a generar una crisis institucional y antepuse el Estado mexicano
y la Suprema Corte a cualquier otra cuestión personal. Lo que sí hice, informé a quien debía informar en sendas reuniones en las oficinas de los entonces presidentes de la Corte, informé al Pleno de la Corte de estas irregularidades y les manifesté que para cuidar a la Suprema Corte yo no saldría mediáticamente a manifestar nada en relación con estos aspectos. ¡Bolas! ¡Bolas, señoras y señores! Así se refiere Arturo Saldívar a las presiones que recibió de Felipe Calderón. Y además algo que es revelador, Toño. Hubo campaña política y hubo campaña de medios, lo que nos lleva a decir, y nos critican a nosotros porque vamos a radio y televisión abierta, y toda la bola de zánganos, hijos de su chingada madre, que están en los medios tradicionales, que le han mentido o le han vendido verdades a medias a México. Creo que es contundente, que además dice, ahí están las pruebas, pues búsquenlas, cabrones, pues para eso son periodistas. No, y también es absolutamente importante que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, asegura, bueno, pues revela esta presión que le hizo Felipe Calderón para el caso de la guardería ABC y el caso Florence Cassé. Los dos son lamentables. El primero, en el que casi 50 niñitos murieron quemados en Sonora. Imagínese usted, bebés murieron quemados. ¿Por qué lo obliga, por qué lo presiona para hacer determinaciones? Bueno, porque la prima de Margarita Zavala, su esposa, era una de las máximas dueñas de esa guardería ABC, de esa concesión que tenían ahí en Sonora, en Hermosillo, Sonora. Es terrible saber esto, que un expresidente haya usado su poder, su influencia, para que la Suprema Corte determinara en contra de los mexicanos, a favor de él y en contra de los mexicanos. Lo que es peor, el caso de Florence Cassé, esta secuestradora francesa, que en su momento fue para que la metieran a la cárcel y que después sale de la cárcel por esta, ¿cómo se dice? Pues este montaje de Carlos Loret de Mola, este montaje de Televisa. Estas fallas en el debido proceso es lo que permiten que después liberen a Florence Cassé. A mí me da emoción y muchas esperanzas que sí se haya iniciado ya un proceso de renovación, de incluso autocrítica en el Poder Judicial, porque ya también estaremos hablando de un juez que fue retirado por corrupción. Vamos a platicar de este caso, un caso al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Toño. Y otra cosa importante, con toda la valentía y con los pelos de la burra en la mano, dice don Arturo Saldívar, ahí está cuando me entrevistó Leo Zuckerman, con toda la jiribilla, con toda la línea, con todo el sesgo, pues trató de vender su verdad. Es una entrevista que le presentamos al público consentidor de Sin Censura hace unos días, en la que evidentemente las preguntas son sesgadas. Está tratando el gobierno de la Cuarta Transformación, está intentando López Obrador influenciar en el Poder Judicial. Y yo cuando escuché esas declaraciones, esa pregunta que le hace Leo Zuckerman de Televisa al ministro presidente, dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con este cabrón? Es terrible la forma tan sesgada en la que lo está implantando, especialmente porque López Obrador lo que más ha hecho es separar los poderes de México, los poderes de la Unión. Cada vez que le dicen, presidente, ya va detrás de los expresidentes, eso no me corresponde a mí, eso es del Poder Judicial. Pero para la gente en Televisa, para los que están en esas esferas del poder, para los que le hablan, entonces sí, hay un problema. ¿Por qué no lo cuestionaron en tiempos de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no lo cuestionaron en tiempos de Felipe Calderón? Es absolutamente lamentable, Vicente. Y otra cosa también que quiero destacar de estas declaraciones del ministro Saldívar. Todavía deberían agradecerle los implicados, los mencionados, que sea un caballero, porque dice, no le voy a entrar a lo que no ha sido público. Imagínate lo que no sabemos y cómo en esas reuniones privadas tal vez se le presionó, o lo que se le dijo para presionarlo, o cómo lo amenazaron incluso. Dice él, vamos a quedarnos con lo que está público. No me vengan ahora con las jaladas de que yo no denuncié, porque está perfectamente documentado que en su momento yo documenté y lo reporté a quien lo tenía que haber reportado. Le recomiendo algo, ministro Saldívar, publique un libro. Escriba un libro con estas revelaciones, publíquelo. Todos aquí lo vamos a leer. Bueno, después de que cumpla su gestión, para que no vaya
Bueno, eso Luego sí. va a decir Felipe Calderón, bueno, espérate, que a lo mejor hoy va a decir Felipe Calderón, si no es que lo ha dicho, no he revisado el Twitter, no es tan importante hoy, Felipe Calderón, pero va a decir, yo también soy víctima del autoritario de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Pobrecito, pobre comandante Borolas ha de estar en una cruda incurable esta mañana. Fíjate que esta semana bien podría ser la semana de sepultar cualquier eh, aspiración para regresar con su partido político al poder. Creo que esta semana ha sido tan contundente contra Felipe Calderón que yo no sé, yo no veo cómo un ciudadano de a pie pueda decir yo voy a apoyar a Felipe Calderón, yo voy a apoyar a Margarita Zavala, yo incluso avalaría México Libre. Yo no veo por dónde Felipe Calderón se levante de esta semana, la peor semana tal vez de su vida política. Definitivamente, ha tenido 2 semanas, como dice la gente esta semana, las pasadas ha sido un mes terrible. Vamos, Felipe Calderón se fue con el odio de muchísimos mexicanos, después de que abriera las puertas del infierno. No, dice aquí la gente de todos, no, hay gente en el conservadurismo que lo quiere mucho, hay gente del PAN que quisiera que regresara, que lo ven como un líder moral, eso es una realidad, pero yo diría que la gran mayoría de los mexicanos se fue con un muy mal sabor de boca cuando se despide de la presidencia, después de que abre las puertas del infierno, de que es un Felipe Calderón, que hay que decirlo así, lo digo sin ningún tipo de acusación, pero con la realidad, con lo que pasó con México, se va con un genocidio mexicano, con esas muertes que dejan el norte de la República, con esas familias separadas, es genocidio, son crímenes de lesa humanidad. Ojalá que algún día veamos a Felipe Calderón en el banquillo, pero no aquí en el Zócalo, ni en la Suprema Corte, sino en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que enfrente cargos de lesa humanidad. Y mi querido Toño, le voy a pedir a